buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un hermoso día. Vamos a empezar hoy con el punto B del capítulo número 3. Es mi oración y fue el anhelo de toda esta semana poder a través de esta clase impartir lo que el Espíritu Santo quiera hablarles. Sé que va a ser una clase importante, sé que el Señor va a hacer algo a través en tu vida y a través de tu vida cuando puedas impartir de todo lo que Él está haciendo en ustedes. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando y entregándole este tiempo al Señor? Padre amado, te damos tantas gracias, te bendecimos, te honramos, te entregamos este tiempo a vos. Queremos entronizarte, pedirte, Espíritu Santo, que realmente seas vos hablando a nuestras vidas. Queremos escucharte, queremos sensibilizarnos, queremos hacernos vulnerables a tu voz, a tu persona, a tu presencia. Queremos ser conscientes de tu presencia, queremos ser conscientes de la persona del Espíritu. Señor, yo te pido en especial en esta hora que seas vos hablando a cada uno de acuerdo a lo que vos quieras decirles. Señor, que no sea una palabra más, sino que sea el obrar de tu Espíritu, el que penetre a lo más profundo del ser y hable a cada corazón, Señor. Yo te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias porque vos estás acá, vos estás en medio nuestro y vos tenés un plan, vos tenés un propósito que es restaurar a tu novia, Señor. Y nosotros queremos estar ahí, atentos, pendientes, vulnerables, conscientes de lo que vos querés hacer en nosotros, Señor. Estamos dispuestos a entregarte todo para que vos hagas tu obra en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, como les decía ahí, vamos a ir al cuadernillo, capítulo 3, punto B, que dice una simple pregunta. Antes de empezar, como tienen ahí, vamos a leer Génesis 3 para poder entrar en tema. Génesis 3, versículo 1 dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como hablábamos la semana pasada, cómo fue este primer tiempo, estos dos árboles, esta decisión, estar en el huerto del Edén, el lugar en el que el Señor, en el que Dios había formado para estar con el hombre. Ese era su plan original. Pone estos dos árboles en donde Adán y Eva tenían que pasar diariamente y elegir obedecer o no obedecer al Señor. Y la verdad es que es tan interesante poder leer todo ahí en Génesis, pero quería que lo leamos para que ahora podamos ir desarrollando cómo fue esta situación, esta secuencia. Lo primero que me llama muchísimo la atención, que no está ahí en el material, pero yo lo pensaba cuando lo armaba, es que Eva se pone a hablar con una serpiente. Entendemos que era algo normal, porque la realidad es que cuando uno se pone a charlar con alguien es porque la conoces, porque lo conoces, porque es alguien conocido, familiar, y te pones a charlar de algo. Honestamente, capaz que uno no pasaría por la calle y se podría hablar con un animal, pero la realidad es que Eva estaba acostumbrada a ponerse a charlar con la creación. Y la serpiente, que era astuta, se puso a conversar con ella y Eva cedió en esa conversación. Así que el propósito de hoy, de esta clase, es saber qué voz estamos escuchando. ¿Cuál es la voz a la que vos estás respondiendo? ¿Cuáles son las preguntas que vos estás permitiendo que te interroguen y a las cuales vos le estás dando lugar en tu mente? Más adelante vamos a ver un versículo en donde habla sobre nosotros saber escuchar la voz del Señor. Pero el propósito de hoy es qué voz estás escuchando, cómo podemos saber, discernir, conocer la voz de nuestro Creador, de nuestro Señor. Vamos a ir ahí al punto 1 que dice:
La tentación de Satanás empezó con una pregunta. Él sabía que una vez que sugiriera un interrogante, Eva tendría que ejercitar su mente para pensar. Si Eva hubiera estado dispuesta a sujetarse al control del espíritu, habría rechazado esa pregunta. Pero al decidir responder, tanto su mente como su alma tuvieron que actuar independientemente de su espíritu. No nos olvidemos de todo lo que venimos trabajando, de nuestro ser, de cómo está integrado y de cómo llegamos a la consecuencia del pecado. Cómo esta, que es una historia que conocemos todos, que hemos escuchado desde chiquititos y que vemos en las ilustraciones de la Biblia, es algo que nos pasa hoy. Muchas veces nos ponemos a hablar con la serpiente, muchas veces nos pasamos el día charlando con la persona equivocada y lo que eso nos lleva es a ir en contra del Señor, a buscar la independencia, a buscar la autosuficiencia, la autocomplacencia y nos olvidamos de lo que realmente tenemos que hacer y a quién tenemos que escuchar. Dice ahí el punto 2, dice la pregunta de Satanás estaba llena de errores. Satanás formuló la pregunta de manera capciosa, buscando que Eva activara su mente, intentando corregir los errores que ella, y como consecuencia dudara los errores que ella le había hecho en la pregunta, y como consecuencia dudara de las palabras que Dios le había dicho. Hay algo importante acá. Satanás nunca te va a decir la consecuencia real de tu desobediencia. Satanás nunca te va a decir el panorama completo. Satanás nunca te va a decir que las palabras de Dios son verdad. Siempre su propósito y su objetivo va a ser que dudemos de las verdades del Señor. Por eso, a medida que yo les voy leyendo, recuerden el pasaje de Génesis 3. Cómo fue que ella se encontró, cómo es en un ambiente casual. Satanás no aparece vestido como lo vemos en las películas o nos hacen creer, vestido de rojo, con cuernos, con un tridente y envuelto en fuego. Él se presenta de maneras que para nosotros son normales, son cotidianas, son algo hasta familiar muchas veces. Y la realidad es que somos nosotros los que cedemos a escucharlo y no estamos atentos, no tenemos sensibilizado nuestro oído para saber cuándo es alguien que viene de parte del enemigo o cuando es una palabra que viene de parte del enemigo. Entonces, importante, Satanás nunca te va a decir la verdad completa, las consecuencias reales de lo que el pecado, de lo que la desobediencia te va a traer y va a traer a tu vida y a tu familia. Y siempre va a buscar que dudes de la palabra de Dios que dio sobre tu vida. Segundo, dice, el enemigo la tentó diciéndole que si comía, sus ojos se abrirían y que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Le ofreció algo que era tentador. Recordemos que ella dice, cuando Satanás le dice, no, es que vos vas a ser como él. Y Eva dijo, este fruto es bueno. Terminamos creyendo, ni siquiera discutieron y ella terminó cediendo a la mentira de Satanás. Eva cedió al responder la pregunta primero con su mente, luego aceptó en su corazón que el fruto era bueno y codiciable y finalmente pecó en su cuerpo al comerlo. Su desobediencia alcanzó a Adán cuando él aceptó su ofrecimiento aún sabiendo que esto no estaba bien. Muchas veces del fruto que nosotros comamos, de las mentiras que nosotros comamos o aún de estas conversaciones que tengamos con el enemigo, no es que nos alcanzan solo a nosotros. Suelo decir que a veces tenemos que dejar de ser egoístas en ver que nuestra vida es nuestra y nuestros pecados son nuestros y que las consecuencias de mis errores solo me afectan a mí y yo soy así. Porque en realidad nosotros tenemos una herencia, nosotros fuimos llamados a tener una herencia en Cristo Jesús y así como puede ser una herencia de bendición, también podemos tener una herencia de maldición. Entonces muchas veces la decisión que nosotros tomemos de comer esos frutos de estas conversaciones con el enemigo, de estas mentiras del enemigo, también la gente que amamos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros seres amados, también van a comer. Y esto fue lo que pasó. Eva cedió en su mente, terminó pecando, pero también Adán pecó al ceder al ofrecimiento de ella. Una de las palabras que se me venía que no está ahí en el material es Santiago 4:7, que dice, así que sométanse a Dios,
resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y ahí vemos en todo el cuadernillo que vamos a constantemente a tener esta oportunidad de elegir escuchar o resistirlo. Y el Señor está siendo claro en esta palabra. Dice, resistan al diablo. Resistir es poner toda la fuerza para resistir una fuerza contraria. Dice, resístanlo. Y con esa resistencia Él va a huir. Pero no es una resistencia con nuestras fuerzas. Es una resistencia con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, cuando diariamente buscamos la llenura del Espíritu, cuando nos vestimos con la armadura de Cristo, podemos resistir las acechanzas del enemigo, sus mentiras, aún físicamente, mentalmente, emocionalmente, cualquier ataque del enemigo. Cuando estamos llenos de la persona del Espíritu, podemos resistirlo y la palabra dice que Él va a huir de nosotros, Él va a huir de nuestras casas. Yo declaro que tu llenura del Espíritu va a hacerte resistente a las maldiciones y a los ataques del enemigo en cada área de tu vida. Dice el punto 3, dice la obra del enemigo comienza con una necesidad física. Satanás siempre te hace creer que te falta algo. Toda tentación tiene como objetivo hacerte creer que vas a obtener algo que Dios no te dio y que necesitas para ser pleno o feliz. Y ahí vemos también en Mateo 4 la tentación de Jesús y podríamos mostrar un montón de versículos o pasajes en donde muestra cómo el enemigo siempre va a venir a ofrecernos algo que creemos que nos está faltando o que creemos que estamos necesitando. Y siempre vamos a saber que fue Él el que nos lo dio. Aunque no tengamos la valentía para decirle al Señor, ¿por qué no me diste esto? Yo necesitaría esto para ser feliz, o esto es lo que estoy necesitando hoy y no me lo das, o necesito esta sanidad o este recurso económico. El enemigo va a venir disfrazado para hacerte dudar de la palabra que Dios te dio, para hacerte dudar de las promesas que Cristo te dio a tu vida, a tu familia, en cualquier área de tu vida. La tentación fue un recurso que Satanás usó como consecuencia de los deseos del corazón de Eva. Ahí vemos en la letra C, en el punto 1, que dice: la caída del hombre vino por anhelar conocimiento. Y acá es una pregunta que nos hacemos: ¿qué está anhelando tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás anhelando en este tiempo? Aún yo pensaba, ¿por qué estás estudiando en Misión Online? ¿Por qué estás haciendo esta carrera? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué hay? ¿Cuál es la determinación, como hablábamos antes, de tu voluntad por estar acá, por estar invirtiendo este tiempo, por estar escuchando esto? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Dice, el árbol del conocimiento condujo al hombre a la caída, pero Dios usó la locura de la cruz para salvar al hombre. El hombre cayó por el conocimiento y el Señor, con el anhelo que Él tiene de caminar con nosotros, con el anhelo que tiene el Padre de restaurar nuestra relación y nuestra comunión con Él, permitió la cruz, entregando a su Hijo Jesús para que volvamos a estar cerca de Él, para restituir lo que Satanás se quiso robar. Pero vemos en toda la palabra que el enemigo no lo consiguió y no lo va a conseguir. Vemos ahí en el punto 2, voy a ir salteando algunos puntos, dice: la rebelión de Adán y Eva los condujo a desarrollar sus almas y como resultado el espíritu perdió su posición y cayó en tinieblas. Ahí vemos algo que es muy interesante, pero no me voy a detener en esto, que es que Eva fue tentada desde su mente. Ella fue engañada por la serpiente. Al buscar este conocimiento, la serpiente supo cómo seducirla, cómo hacerle creer que de una verdad, terminar diciéndole una mentira. Pero en realidad, ahí vemos en 1 de Timoteo, que Adán no fue engañado. Adán en realidad fue conducido y seducido por el amor que él le tenía a Eva. Adán fue movido a pecado por el alma de él, por su parte emocional, por el amor que él le tenía a Eva. En cambio, Eva fue engañada por su mente. Y esto es importante, no solamente porque conocemos la historia y seguramente la habremos leído un montón de veces, sino para entender que los ataques del enemigo sobre nuestras vidas son siempre iguales.
Él no es un gran estratega, viene siempre disfrazado de diferentes cosas a atacarnos en las mismas áreas. Por eso es tan importante que podamos descubrir, pidiéndole al Espíritu Santo, no mágicamente, sino pidiéndole al Espíritu en esa intimidad, en ese escudriñar, en ese examinarnos, cuáles son las debilidades que el enemigo usa, cuáles son esos deseos de nuestro corazón, esos deseos de nuestra mente que el enemigo usa para engañarnos, para entrar en una conversación con nosotros. ¿Y en qué situación estamos nosotros para ponernos a hablar con él? Así que viendo esto, que esa rebelión, esa rebeldía hizo que sus almas crezcan y su espíritu se apague. Era lo que hablábamos antes. Su espíritu empezó a decaer, se enfrió, se insensibilizó del temor a Dios, del temor a la presencia del Señor. Vemos ahí en el punto 3, dice: Satanás sedujo la voluntad de Adán utilizando sus sentimientos y lo hizo pecar. Y a Eva la engañó confundiendo su mente, ganando su voluntad y haciéndola pecar. Ustedes pueden ir leyendo todo el contenido que es complementario, pero quiero ir a los puntos más importantes. Dice: el principio de la obra de Satanás es engañar el alma del hombre para que peque por medio de las cosas de la carne. Una vez que el alma peca, el espíritu cae en oscuridad y degradación. Nos volvemos esclavos de lo que comemos. Qué importante que es ser conscientes de la persona de Jesús. Y ser conscientes de la persona de Jesús es tener temor de Él. No es un temor de miedo, no es un temor de que nos va a castigar como muchos nos enseñaban de chiquitos, que teníamos miedo al Señor, sino es un temor porque lo amamos, porque entendimos que el amor echa fuera el temor y somos tan amados por el Señor, somos tan amados por el Padre, que no hay nada que hagamos que pueda alejarnos de Él. El sacrificio de Jesús, de entregar a su Hijo Jesús en la cruz, es una muestra de amor que no tiene límite, que no se puede contabilizar, no se puede medir. Entonces, nuestra devolución, nuestra actitud, nuestra cualidad de carácter principal tiene que ser el temor de Dios, el temor que nos hace conscientes de su persona, de su presencia. Y ahí vemos que dice el punto 4, Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Él primero obra en el espíritu del hombre, después alumbra su mente, conmueve su parte emotiva y finalmente la voluntad se activa llevando a cabo la voluntad de Dios de manera integral. Qué hermoso es ver la obra del Espíritu a diferencia de lo que el enemigo quiere hacer. Y algo que es hermoso de ver y de experimentar y de que nosotros también podamos ser parte es ver que un instante en la presencia de Jesús, un instante con la persona del Espíritu puede revertir, restaurar y cambiar años de mentiras del enemigo, años donde el enemigo quiso destruirte, maldecirte, mentirte, corromperte. Un instante, solamente con el Señor, un instante en intimidad con Él, un instante en su presencia puede restaurar, literalmente transformar todos los años que el enemigo te quiso robar. Vemos ahí al punto D que dice el pecado de nuestra alma. Dice la intención de pecar proviene del alma y ahí tenemos 2 versículos que fundamentan esto. Dice el pecado se puede definir como la respuesta del alma, de la voluntad, ¿sí? que está en el alma, a la tentación. Por lo tanto, el pecado depende de la voluntad. Por eso es importante determinar tu voluntad, determinar qué es lo que quieres hacer, a quién vas a escuchar y a quién vas a seguir. Para rendir el alma al gobierno de Cristo y ser eximidos de nuestros pecados, debemos aceptar el sacrificio de la cruz, caminando en obediencia y en integridad. Tenemos que tomar la decisión de hacer la cruz de Cristo carne con nosotros, tomarla, aceptarla, saber que no hay nada que haga que esa cruz no sea válida para nuestras vidas, creer realmente en la promesa del Señor, pero también pagar un precio, que es caminar en obediencia y en integridad, es obedecer lo que Dios nos dice, es obedecer la palabra del Señor. Y ahí tenemos también 2 versículos en Salmos que hablan del alma, cómo la podemos poner sujeta al Señor. El punto 3 dice, en el carácter del pecado de Adán encontramos rebelión, pero también independencia. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero simplemente a modo de introducción. Dice, el hombre quiere tener el conocimiento que Dios no le ha dado y trata de obtener las cosas sin depender de Él.
valiéndose de su propia voluntad, lo cual muestra su independencia. La independencia que vemos ahí en Génesis 3 hace que nos apartemos del Señor, que no lo obedezcamos, que hagamos nuestra voluntad, que tomemos nuestras decisiones. Dice, la rebeldía del hombre contra Dios fue una señal de independencia, porque indica que ya no necesita a Dios. La búsqueda del conocimiento del bien y el mal también es una señal de independencia, pues muestra que no estamos satisfechos con lo que Dios nos dio. Vamos ahí a la última partecita que dice, hay una clara diferencia entre ser espiritual y ser anímico. Y esto es importante para mí porque es una forma de encontrar esta voz del Señor, de saber diferenciar cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz del Señor, cuál es la voz del Espíritu. Dice, ser espiritual significa confiar plenamente en Dios y estar satisfecho con lo que Él nos ha dado. Ser anímico, dejarnos guiar por el alma, es volverle la espalda al Padre, buscando deliberadamente a través del conocimiento o el razonamiento lo que Él no nos ha dado. Y quiero terminar en esta primer parte de este capítulo pensando en qué situación, cómo estamos parados nosotros frente al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Como les decía antes, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos de nuestro corazón hacia el Señor? ¿Con qué actitud estamos delante de Él? ¿Con qué actitud nos paramos delante de Él al orar, al presentarnos? ¿Somos personas que estamos confiando plenamente en Dios? ¿Estamos satisfechos con la situación en la que estamos? Venimos hablando todas estas clases de esto. ¿Qué situación te rodea? ¿Cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que estás viendo a tu alrededor? ¿Cómo está tu nación, tu iglesia, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu vida personal? ¿Cuál es tu actitud hacia esto? ¿Es esa o es dándole la espalda al Señor? Es creyendo que Él te debe. Es creyendo que Él no se portó tan bien con vos, que tu vida podría haber sido un poquito mejor si Él cambiaba algunas cosas. Y esto es tan importante porque esa actitud es la que te hace vulnerable a las acechanzas del enemigo. Esa es la actitud que te hace débil delante de los ataques de Satanás. Y vos no lo podés resistir. La única forma de que podamos resistir al enemigo es siendo llenos de la persona de Cristo, es teniendo la armadura de Jesús. Y como hago cada clase, pensé preguntas para hacerlo práctico, para que podamos pensar, para que sean preguntas que nos hagan buscarlo a Él y que Él se nos revele, que Él nos hable, que nos lleven a preguntarle y entrar en una conversación con el Señor. La primera que pensaba era, ¿con quién te estás sentando a conversar diariamente? ¿A dónde estás sentado? ¿Cuál es tu lugar normal, cotidiano, como fue el de Eva? Ella pasaba por ahí, la serpiente estaba ahí colgando en el árbol y se pusieron a charlar. Y una simple pregunta desató la condición de Eva, lo que ella ya estaba gestando en su mente. Entonces, ¿con quién te estás sentando a conversar? Lo segundo es, lo que no estés hablando con el Señor, lo vas a terminar hablando con Satanás, lo vas a terminar hablando con el enemigo. Cuando no hablamos con la persona correcta, las cosas que tenemos que hablar, las terminamos hablando con la persona incorrecta. Si yo a veces pienso que todo lo que me pasa a mí en el día, absolutamente todo, a veces no a la noche porque llegamos muy cansados y yo quedo desmayada, pero muchas veces yo vuelvo con muchas ganas de contarle todo a Mariano y contarle cómo fue el día, si estuvo bueno, si no, contarle de las nenas. Y todo el tiempo yo pienso en contarle a la única persona que a mí me interesa que sepa cómo estoy, cómo estuve, cómo estuvieron mis hijas, cómo estuvieron nuestras cosas, y es a mi marido. Si él no estuviera dispuesto a escucharme, yo seguramente buscaría a alguien más para hacerlo. El Señor está dispuesto a escucharte todos los días, todo el tiempo. Él está interesado en lo que a vos te pasa. No hay nada que te pase que pase desapercibido para el Señor. Entonces es nuestra responsabilidad ir a la persona correcta. Yo siempre voy a la persona correcta, siempre voy a hablarle al único que merece escucharme, que sé que quiere escucharme, que le interesa lo que quiero decirle, y es recíproco. Entonces, ¿a quién le estás hablando? ¿Le estás hablando al enemigo o le estás yendo a hablar al Señor? ¿Tus oraciones son una lista de pedidos
¿O también le estás preguntando al Señor cómo Él se siente con vos? ¿Qué es lo que está viendo? Tercero, ¿qué está anhelando tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las necesidades que tu corazón te está pidiendo satisfacer? ¿Qué estás necesitando en este tiempo? También es importante que el Señor lo sepa, que vos puedas presentarte delante de Él y le digas: Señor, estoy cansado, estoy cansada. Señor, tengo esto en mi mente. Alguien que me enseña mucho dijo una vez: es bueno ver que haya pajaritos girando alrededor nuestro porque nuestra cabeza es como un nido. El tema es que esos pajaritos, que son todos esos pensamientos que tenemos, aniden en nuestra mente. No dejes que los pensamientos estén ahí y aniden y te corran del plan de Dios. Que estén volando ahí es problema tuyo. Yo hasta los espantaría. No dejes que los pensamientos de Satanás revoloten en tu mente y hagan nido. Busca que tus pensamientos, que tu mente sea obediente, se sujete, vaya cautiva a la obediencia de Cristo. 4. ¿Qué verdades de Dios Satanás está tergiversando, está adulterando para hacerte dudar de Él? ¿Cuáles fueron las promesas que Dios hizo sobre tu vida, sobre tu familia? 5. ¿En qué áreas de tu vida Satanás está intentando sembrar mentiras? Esto es importante. Tenemos que saber la raíz de todas las cosas, de dónde vienen esas mentiras, por qué Satanás me está mintiendo sobre eso. Porque sin duda, si hay una mentira de Satanás, es porque hay una verdad y una verdad literal del Señor, una verdad que no caduca, una verdad que no cambia, una verdad que no pierde el valor o la importancia o la veracidad. Es una verdad del Señor y se va a cumplir siempre y cuando nosotros tengamos fe y obedezcamos lo que Él nos dijo. Y se me ocurrió dividirlo en 3 áreas para que les sea más fácil. En tu identidad te puedes hacer preguntas o ver si a vos te vienen estos pensamientos de: no soy amado, no valgo, nadie me tiene en cuenta, mi pasado me rotula o me identifica, soy así y no puedo cambiar, nunca me voy a sanar de esto, nunca voy a salir de esta situación, me consume la ansiedad, el temor, el enojo. En tu familia, ¿qué mentiras Satanás está levantando? Por ejemplo, que nunca vas a ser feliz, que te casaste con la persona equivocada, que no te hace feliz esa persona, que no te entienden, que no te llevas bien con tus hijos, que tu pasado te atormenta. En tu ministerio, la iglesia no te tiene en cuenta. Si la iglesia supiera realmente lo que pasa en tu casa o en tu hogar, ¿qué dirían? Hay personas que hacen las cosas mejor que yo. ¿Cuáles son de estas? Algunas, y debe haber un montón de mentiras que Satanás está usando para hablar con vos. Y quiero dejarles ahí en Juan 10, del 27 al 30, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo declaro que vos en esta semana, con todo lo que también hiciste la semana pasada, todo lo que determinaste en tu voluntad, vos vas a desarrollar una sensibilidad auditiva espiritualmente para escuchar la voz del Señor, para escuchar la voz de Cristo. Que vos vas a ser como Daniel, te vas a determinar en tu corazón no contaminarte con lo que este sistema y este mundo te ofrece. Que vos no te vas a poner a hablar con cualquiera, que vos te vas a poner en ese lugar de intimidad, te vas a encerrar en esos lugares donde vos solamente sabés que fluye esa conversación, y aunque muchas veces no lo puedas escuchar al Señor, yo sé que Él se va a revelar a tu corazón, que Él te va a traer palabras, que Él te va a traer recuerdos de palabras que Él te dio y que ese va a ser tu sostén. Y algo que también me impactaba y que quiero que sea tu oración y mi oración en este día es que, como decía David, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Nosotros tenemos que darle todo porque Él lo vale. No hay un precio alto para pagar con Cristo.
todo siempre va a ser barato y siempre Él va a tener lo mejor para nosotros y nosotros en fe tenemos que confiar en esto. Así que, ¿qué les parece si oramos y podemos entregarle al Señor esto? Cualquiera de estas preguntas que yo te hacía, en cualquiera de estas áreas, donde vos sepas que estás hablando con el enemigo. Que no te ponga mal decir, uy, me creí todas las preguntas, me creí todas las mentiras, porque el Señor te dice que sos su oveja, que sos de Él y que nadie te puede arrebatar de su mano, que nadie puede quebrantar lo que Él dijo y que donde Él dijo que vos vas a ir, donde Él dijo que vos vas a estar y vas a llegar, Él lo va a cumplir siempre y cuando vos te arrepientas y tengas un corazón contrito y humillado. Padre amado, yo ahora quiero bendecir cada vida, Señor. Quiero pedirte que vos, con la llenura de tu espíritu, con tu poder, Señor, con tu presencia manifiesta, aparezca, Señor, en cada uno de los hogares, en cada lugar donde ellos estén mirando esta clase. Que vos sobrenaturalmente, Señor, te manifiestes a ellos como cada uno necesita que vos te manifiestes. Si es en la paternidad, si es en la identidad, si es como esposo, si es como padre, si es como un amigo, Señor, si es como un amigo que acompaña, que escucha, que consuela, que sana. Señor, que ellos puedan sentirte, que ellos puedan escuchar tu voz en primera persona. Señor, yo los bendigo, Señor, sus decisiones, bendigo esta semana. Señor, declaro que vos vas a traer sanidad a sus vidas, que esta semana va a ser una semana donde van a haber cambios radicales de transformación en sus decisiones y en lo que ellos se determinan, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus casas, todo lo que estén haciendo y declaramos que vamos a ser sensibles y que vamos a trabajar intencionalmente para escuchar tu voz, Señor. Para no sentarnos a conversar con el enemigo, sino que ser ovejas que escuchan la voz de su pastor. Los bendigo, Señor, bendigo cada una de las decisiones que tomen. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga muchísimo.